Bueno, buenas tardes. Gracias, Mariana, por la presentación. ¿Qué presentación nos diste? Bien, un poco nuestra propuesta es que podamos distendernos, que nosotros en este encuentro que venimos a proponerles, veamos que en el bullying va más allá de quienes hostigan, quienes son hostigados, y que veamos qué podemos hacer desde nuestro lugar. Entonces, toda nuestra propuesta y todo nuestro taller es una invitación a mirarnos a nosotros mismos y poder ver qué podemos hacer desde nuestro lugar, ¿sí? Así que bueno, los invito a que si quieren participar puedan hacerlo mediante el chat, ¿sí? Ir escribiendo mediante el chat, nosotros nos vamos a estar avisando y si no, esperamos al final del encuentro para poder realizar las preguntas. ¿Comenzamos? Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de conceptos teóricos y herramientas de prevención. No, vamos a empezar hablando de algo tan importante como cuál es el rol docente. Vieron que hoy en día estamos en pandemia, ¿sí? Podemos entender que el rol docente en este momento está bastante desfigurado en cuanto a la motivación, el estrés, las bajadas de línea que hay. Entonces, pero bueno, vamos a focalizarnos para tenerlo claro, no solo para hoy, sino para cuando todo esto pase, porque va a pasar. Bien, nosotros dentro de las grandes características que tiene el rol docente, elegimos poner que dirige el aprendizaje, que responde cuando el alumno lo necesita, y principalmente voy a hacer foco en esto durante todo el taller, propicia el medio para estimular la respuesta necesaria. El docente es el encargado de propiciar el medio para estimular la respuesta. Pero bueno, veamos un poquito lo anterior, que es dirige el aprendizaje y responde las preguntas cuando el alumno lo necesita. Imagínense en este momento donde es todo quizás mediante el Classroom, que o no llega a lo que yo mando, o el docente tiene 200 exámenes que corregir y lo ve después. Imagínense la desmotivación y cómo está en este momento desfigurado el rol. ¿Sí? Porque el estudiante también, desde nuestra propuesta, el estudiante tiene que tener un rol activo, ¿sí? Un papel activo. Y de ambos lados se ve esta desmotivación. Un poco lo que nosotros le vamos a estar hablando tiene que ver con esto, ¿sí? Cómo a través de las pantallas o en la virtualidad o la realidad, en el cara a cara, nosotros, mediante nuestro rol, estamos favoreciendo el aprendizaje y situaciones pacíficas o cómo no, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Para distender un poquitito, les proponemos nosotros hablar de la metáfora del Titanic. Acá si quieren pueden ir escribiendo en el chat, yo voy viendo. ¿Conocen la película Titanic? O por lo menos muévanme las caritas, si lo conocen. ¿Sí? ¿Conocen la peli? Tragedia, básicamente. Hermosa, cómo exploran, lo bien que la pasan Jack y Rose, pero es una tragedia. Bien, vamos a utilizar esta película para poder pensarnos en una institución educativa. ¿Quién dirigía el barco? El capitán. ¿Se acuerdan que el capitán le decía que iba muy rápido? Él decía que iba bien, le avisaron 3, 4 veces que iba muy rápido y él sentía que iba bien. ¿Sí? Pasaba esto durante toda la película. El capitán vendría a ser el docente a cargo del aula, los directivos, el Ministerio de Educación, todas las bajadas de línea, es decir, la figura de la autoridad. Esa autoridad que nos da la tranquilidad a nosotros, quienes estamos ahí, o a los alumnos, quienes estamos ahí, de poder explorar. Ese rol sería el de Jack y Rose. Son dos adolescentes, jovencitos, que ellos disfrutaban y exploraban durante el viaje, ¿sí? Que registraban, porque ellos registraban que el barco iba muy rápido, que no había botes salvavidas, ellos estaban avisando de esas cuestiones, pero no eran los encargados de gestionar. Bien. ¿Qué termina pasando en la película Titanic? A ver, con el barco, con Jack, con Rose. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Como se toman las decisiones equivocadas, no se escuchan las señales de alarma, no se detectan las señales de alarma, el barco termina hundiéndose. ¿Quiénes salen perjudicados en ese barco? No solamente Jack y Rose,
todos los que estamos ahí. Eso pasa con el bullying. No solamente el que hostiga es la persona que sale lastimado, sino todo el entorno, ¿sí? Muy bien, acá me ponen termino hundiéndose. Vamos a ir relacionando esta metáfora a lo largo de este encuentro para que vayamos pensando juntos, ¿sí? Cómo esto termina en tragedia y cómo se podría haber prevenido si tomábamos las decisiones correctas. Bien, esto pasa siempre en las escuelas con los grupos difíciles, esto pasa con, nosotros normalmente vemos, bueno, tercero A es lo más difícil de abordar, cuarto B, no, con ese grupo no hay forma. Pero lo que nos estamos olvidando es el rol del docente. El rol del docente es propiciar el medio para estimular la respuesta necesaria. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de medio? ¿Qué creen que hablamos? Hablamos de los factores climáticos. Los factores climáticos, este famoso iceberg en esta metáfora, y los grupos difíciles, esto tercero A que no se conecta, segundo B que los chicos no cumplen con las tareas, yo no sé qué le pasa a estos chicos. Nosotros siempre nos quedamos viendo el grupo difícil, la punta del iceberg, pero nos estamos perdiendo todo lo otro que realmente lastimó al Titanic, la parte de abajo, los factores climáticos que no vemos. Eso es a lo que hoy le vamos a prestar atención en este encuentro. Bien. Les decía que son los factores climáticos. Toda institución en la que nosotros estamos inmersos posee un clima, ya sea la facultad, ya sea la escuela, la familia es una institución, el club al que vamos, todos lugares, toda institución al que nosotros vamos, hay un clima y este clima va a mediar en cómo son los vínculos y las relaciones. ¿Sí? ¿Pero qué es el clima? El clima, bueno, primero que es algo que se construye entre los vínculos, se construye con la gente, no es algo que viene dado de antemano, ¿sí? Y que justamente son las condiciones que van a hacer que el salón de clases sea un ambiente agradable, sea un ambiente donde los chicos quieran participar, o justamente sea un ambiente donde estén todos callados. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando empecé a hablar, les aclaré que a mí me gusta que si quieren intervengan mediante el chat, entonces yo más o menos genero un clima de intercambio cuando arranco. Pero si yo digo, dejamos todo para el final, voy a hablar y después hablar ustedes, también esa es la forma en que yo me estoy dirigiendo a ustedes y estoy generando un clima de intercambio. Cuando nosotros hablamos de clima, podemos hablar de un montón de cosas, de las cuestiones edilicias, podemos hablar de las normas, podemos hablar de muchísimas cosas. Hoy vamos a poner el foco entre la relación docente-alumno, ¿sí? ¿Qué dimensiones componen el clima? Que se divide como en dos grandes esferas. Por un lado, la comunicación y las relaciones interpersonales. Les doy un ejemplo. No sé, tenemos un familiar que, no sé, es bastante pesimista, que siempre está mal. Entonces nosotros cuando vamos a la casa de ese familiar, comunicamos poco, no tenemos ganas de hablar, queremos irnos rápido, ¿sí? Por ese clima que hay. Quizás nos pasa que con alguna comisión tenemos recontra buena onda por los compañeros, por el profe, y con otra comisión, no sé, nos cuesta hablar. O un mismo docente está en un curso, en una institución, y se siente re bien y en otro no. ¿Qué es lo que está mediando? El clima. Y como ya les decía, el clima se divide en, por un lado, la comunicación y las relaciones personales, que son los apoyos, los afectos, cómo yo me relaciono, y por el otro lado, el poder y las normas. ¿Sí? Como bien les decía, esto está presente en todas las instituciones. En una familia, por ejemplo, el poder lo puede tener una abuela, lo puede tener mamá y papá, lo puede tener una tía, ¿sí? El tipo de liderazgo que tenga puede ser más autoritario, puede ser más afectuoso. Bueno, todo esto va a hacer que el clima sea aún más agradable y me den ganas de ir a trabajar y como alumno me den ganas de estar prestando atención y participar, o puede ser que genere todo lo contrario. Puede ser que salgo al recreo y soy recontra violento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el clima media en todas estas conductas. ¿Sí? Nosotros elegimos ponerles esto, que frecuentemente se lo considera el clima escolar como el principal componente que sin darnos cuenta está reforzando una situación de bullying o justamente haciendo que no suceda. Es o un factor de riesgo o un factor de protección, de acuerdo a cómo nosotros lo trabajemos.
Bien, espero hasta acá estar siendo clara. Cualquier cosa ustedes me escriben en el chat y yo respondo. Muy bien. Hoy les decía que había como dos grandes esferas, ¿sí? ¿Se acuerdan? La comunicación, la forma en que nos relacionamos y las normas. Nosotros hoy vamos a hablar más que nada de lo que es la comunicación, las emociones, lo que generamos en el otro y lo que el otro genera en nosotros. La comunicación básicamente no es solamente emitir un mensaje, sino es emitir un mensaje, saber que fue recibido y poder modificarlo para que el receptor le llegue este mensaje. Hoy en día, con la virtualidad, esto se ve un poquito afectado, ¿sí? Porque quizás no le llega a todos, porque yo no tengo la cantidad de gigas que tiene mi compañero, porque no me puedo conectar a la misma hora, porque quizás mi hermanito está en la compu, o yo, como docente, también mi hijo va al jardín, va a la escuela y se tiene que conectar. Entonces hoy la comunicación se ve bastante afectada. Si nosotros no tenemos en cuenta en que el receptor reciba esto, la comunicación se va a ver afectada. Pero vamos a hablar específicamente de lo que es la comunicación educativa. ¿Qué es la comunicación educativa? Es la forma en que yo me relaciono y cómo me dirijo. Cómo me relaciono con mi alumno y cómo me dirijo a mi alumno. O yo, si soy alumno en este momento, cómo yo me relaciono con mi profesor y cómo me dirijo a él. ¿Qué va a mediar en esta comunicación educativa? El lenguaje verbal y el no verbal. Les doy un ejemplo. Yo soy una docente que les digo, chicos, si no hacen la tarea, no pasa nada. El lenguaje verbal lo dice, mi cara, mi sonrisa, no, la parte no verbal también lo comunica. Si yo les digo, chicos, no pasa nada si no entregan la tarea, pero mi cara es estando enojada, estoy firme, estoy rígida, estoy tensa, yo les estoy dando un doble mensaje a los chicos. Por lo tanto, estoy comunicando más de lo que yo creo en esa situación. Nos está jugando una mala pasada ese lenguaje no verbal y eso está haciendo justamente que los chicos no se animen a participar, que no se animen a contarnos que hay un caso de bullying, que no se animen a contar que quizás le sacaron una foto y esa foto la van a utilizar para ciberbullying. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes qué estilo y qué formas y qué estamos manifestando nosotros como docentes y como alumnos. Bien. Nosotros decíamos entonces que la comunicación educativa se compone de comunicación verbal y la no verbal. Sin darnos cuenta, nosotros en el lenguaje estamos utilizando o facilitadores de la comunicación o modos que distorsionan la comunicación. Si yo te digo, Pepita, qué bueno que esta vez trajiste la tarea, la verdad que me sorprendió. Yo la estoy descalificando a Pepita. Y en ese chiste no me doy cuenta que estoy descalificando a Pepita. Por lo tanto, Pepita, o me va a atacar, o me va a contestar mal, ¿cómo va a estar su autoestima si yo no espero nada de ella? ¿Sí? Si yo digo, bueno, a ver quién termina primero, estoy generando la competencia entre los compañeros. Sí, eso puede generar un conflicto en el aula y no me estoy dando cuenta. Darles estos mensajes duales que yo les decía que con la voz digo una cosa, pero mi cuerpo está tenso y estoy comunicando otra cosa. Todos estos tipos de lenguajes distorsionantes lo que terminan generando en el alumno es que esté a la defensiva, que se enoje con el docente, que no se sienta comprendido, que no quiera participar, que le genere ira, impotencia, todo eso imagínense dónde se descarga, que es con los compañeros. Pero al mismo tiempo, como tengo ciertas situaciones que van a distorsionar, tenemos facilitadores. Acá me gusta porque me pusieron, muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta de la magnitud, tal cual. Por eso hoy yo les decía, esto es una invitación a pensarnos, es una invitación distendida acá. No se trata de buscar culpables o ver qué hice mal, sino de responsabilizarnos, cooperar, ver qué puedo modificar, qué puedo hacer un montón desde mi lugar. Bien, ¿cuáles son los facilitadores? Un docente auténtico, un docente que dice, chicos, la verdad me está sobrepasando esto, me olvidé, no sé cómo ingresar al Zoom, pensé que lo había subido y no lo o sea, auténtico, que realmente les dice, me preocupa la situación y vos ves que al docente le preocupa la situación, que pone las normas claras, pero al mismo tiempo puede ser empático con ciertas situaciones, que es coherente con lo que dice. Si dice en el aula que no hay que reírse del compañero, ese docente no lo va a escuchar en el patio riéndose de otro compañero docente. ¿Sí? Porque esas incoherencias los alumnos las ven, las registran, las notan.
ellos notan si vos a la autoridad la estás desautorizando. Entonces, al ver que vos desautorizás a la autoridad, posiblemente ese mismo alumno que registra eso te va a desautorizar a vos, porque vos sos la autoridad visible en el aula. Entonces, todas estas cuestiones, a ver, todo lo que nos facilita la confianza, la comprensión, la coherencia, va a ayudar a que el alumno tenga menor ansiedad al momento de participar, porque si no hay los chicos que nunca quieren pasar al pizarrón, que no quieren prender la cámara en el Zoom, que no quieren hablar, y justamente es por estos facilitadores o distorsionantes. Y obviamente lo que va a hacer es que los alumnos no estén a la defensiva todo el tiempo, porque vos sabés que si hablás y te confundís, el docente es empático, no te va a retar porque te equivocas, no te va a desautorizar en público, no te va a exponer. Entonces eso hace que disminuya entre los compañeros la ofensiva. A ver que acá veo que pusieron algo en el chat. Aprenden del ejemplo que se les da. Se educa también con el ejemplo, ser coherentes. Bueno, me encanta todo lo que están poniendo. Participen y yo los voy a leer. Bien, continuemos. Continuemos. A ver. Bueno, esto es una propuesta muy simple que nosotros les hacemos. Hay intervenciones miles para modificar, pero a veces es una palabra que es mágica, el todavía. Si yo escucho a un alumno que dice, profe, no me sale, profe, no puedo, no te sale todavía, no lo sabés todavía no lo pudiste lograr. Fíjense cómo una palabra cambia totalmente la capacidad del chico de creer que puede. Cómo totalmente cambia la capacidad de autopercibirse. Yo estoy reforzando la creencia de que él no puede, o yo lo estoy motivando al cambio, con una simple palabra. Imagínense todas las estrategias que tenemos desde los discursivos y somos conscientes. Si ahora imagínate, yo como docente digo, quinto B, no se esfuerza, no hacen nada, pobre quinto B, lo estoy lapidando. Muy distinto es si yo digo, les está costando un poco, los resultados van a llegar más adelante, hay que tener paciencia. Bueno, yo creo en ese grupo. Si yo creo en ese grupo, les estoy diciendo que se pueden equivocar, que yo voy a estar ahí acompañando, respondiendo las dudas. Habilito la pregunta, habilito el intercambio. ¿Sí? Entonces, pensemos qué estamos transmitiendo. Y después, lo otro, re importante, y que justamente a veces es lo más difícil de ser consciente, es lo no verbal, lo que no decimos. Si yo ahora digo, uy, los leo, me encanta que me escriban, pero hago cara fea cada vez que alguien me escribe, ustedes no se van a animar a hablar más conmigo. Entonces, el cuerpo nunca va a mentir, ¿sí? Nosotros a través de la mirada, de la sonrisa, de cómo nos movemos, vamos a estar interfiriendo en cómo se va a comportar el alumno en el aula, cómo se va a comportar atrás de la computadora, ¿sí? ¿Y esto qué es? Esto es nuestro estilo comunicacional. Y acá los invito a que cada uno se autoanalice, no que analicen al compañero, sino que se autoanalicen para poder ser su mejor versión, ¿sí? Porque si no tendemos, cuando leemos estas cosas, escuchamos estas cosas, a ver, ¿y tal qué es? ¿Y tal no? Nosotros mismos, evaluémonos y veamos qué podemos cambiar. Los estilos comunicacionales, yo siempre digo de que son como una balancita, ¿sí? Que esa balancita nunca está quieta. Yo en gran mayoría puedo ser más pasiva, más agresiva o más asertiva, pero no voy a ser puramente un estilo en todos los ambientes, ¿sí? Posiblemente vaya cambiando mi estilo, pero mi esencia está. Y esto siempre se puede modificar y trabajar mediante habilidades sociales. Bueno, ¿qué estilos de comunicacionales hay? Pasivo, asertivo y agresivo. Pensemos en un estilo pasivo, que esto repito que no es para señalar, sino que usemos nuestra propia experiencia. Yo creo que a todos nos pasó que en algún momento tener un disertante, algún profe, que quizás era un poquito más tímido o más distante y hablaba monótono y nos leía el power, y capaz que nosotros no le prestábamos tanta atención, o nos daba un poquito de sueño, y el profe se enojaba, y nosotros estábamos como con pocas ganas de participar, con pocas ganas de estar ahí presentes. Bueno, a este estilo se lo llama pasivo y se caracteriza porque el docente tiene un discurso como siempre con el mismo tono de voz, como que le cuesta sonreír, como que le cuesta mostrar sus emociones, a veces se los puede ver que están encorvados, ocultan las manos, no se suelen mover, bueno, yo verán que me muevo todo el tiempo, es hasta molesto, pero bueno, en estos docentes no los ves que están quietitos, que no se mueven por mucho tiempo,
que les cuesta quizás hasta hacer un recreo, les cuesta dar pautas precisas. Entonces, este tipo de docentes sin querer en el alumno termina generando desinterés, vergüenza, ¿sí? Pocas ganas de estar ahí. Después tenemos el docente más asertivo, que este docente tiene que ver con el que usa la palabra todavía, esto todavía no te sale, este docente que es empático, que trata de hacer que todos los alumnos cooperen y no compitan, que sean parte de un equipo, ¿sí? Da las normas claras. ¿Cómo es este docente asertivo? Tiene el discurso firme, es firme en lo que dice, es claro, no duda, da las palabras claves, está atento a todo el curso, sonríe, pero al mismo tiempo puede expresar las emociones y es serio cuando tiene que ser. Vos lo ves que genera otros tipos de actividades para distender, que se mueve por el curso. ¿Qué genera este docente en el aula? Genera empatía por el grupo, permite que los chicos hablen, permite que los chicos cuenten, que se animen a participar, que se animen a estar ahí presentes, y justamente, bueno, va regulando la conducta verbal y no verbal en los alumnos, ¿sí? Yo siempre digo, nosotros en nuestra ONG tenemos una docente que es una genia, que es súper coherente con ella misma y que la verdad que a mí las matemáticas no me gustaron nunca ni me van a gustar, y en actividades que hemos hecho, los chicos aman su clase de matemáticas, pero no es por las matemáticas, por cómo esta docente, cómo los habilita a decir lo que les está pasando en este momento, cómo logró esa confianza con los alumnos. Este es un claro ejemplo de, o sea, nosotros asociamos matemática a frialdad, no tiene que ser así, no tiene por qué ser así, o matemática a autoritarismo. Si en el inconsciente tenemos eso, no tiene por qué ser así. Yo elijo qué quiero transmitir en el aula. Y el agresivo tiene que ver más con el estilo autoritario, con el cual venimos la gran mayoría de una crianza autoritaria, es así porque yo lo digo, se hace así porque se viene haciendo así, siempre funcionó así. Entonces, es un docente que quiere todo el tiempo estar estableciendo el control, generar el control en el aula. Si él genera el control aún por encima de la afectividad, de las emociones. Y la verdad que en esta realidad que estamos viviendo en la pandemia, hay que darle más foco a la parte emocional que justamente afecta en el aprendizaje, más que ejercer el control, tener la autoridad, esto todo el tiempo pensar que me van a faltar el respeto, todo el tiempo generar como miedo en el aula, ¿sí? Que eso no es lo mismo que límites, el miedo no es lo mismo que una norma clara. El miedo, ¿qué termina generando? Que en el aula los chicos justamente tienen miedo, tienen desconfianza, sienten el rechazo, ¿y qué pasa en el recreo? Este estilo de comunicación, el agresivo, es el más asociado al bullying, porque los chicos están contenidos en el aula, se sientan rechazados, se sienten descalificados, y justamente todo aquello que viven de forma pasiva lo descargan de manera activa en el recreo. Siempre doy el mismo ejemplo. Yo estoy en mi trabajo que mi jefa me tiene mal, me dice, me trata mal, y yo calladita no me puedo defender. Llego a mi casa, está mi marido, me descargo con él y me la agarro con toda. ¿Por qué? Porque aquello que vive de forma pasiva necesito descargarla en un ambiente en el que puedo con un par. ¿Qué van a hacer los chicos? Lo mismo que hacemos los adultos. Los van a descargar inconscientemente de forma activa con los compañeros. Entonces, este estilo de comunicacional favorece el bullying. Continuemos, a ver si me escribieron algo. Ahí está. No, por favor, que las matemáticas son lo más lindo. Tal cual. Saquemos estos estereotipos, estos prejuicios, bueno, inseguridad, rechazo, tal cual. Bien, lograr una contención para los alumnos. Bueno, como bien les decía hoy, el clima áulico se va a favorecer cuando el docente es consciente de la forma en que comunica, tanto la forma verbal y no verbal. Como hoy les decía, el clima y las conductas van a influir en la enseñanza y en el aprendizaje. Si yo siento que el docente, si yo me equivoco, me reto, me castiga, se enoja, yo no me voy a querer equivocar. Entonces, posiblemente ni lo intento o no entiendo porque tengo miedo. Imagínense si ustedes le están gritando, ¿cómo no lo vas a hacer? Nos cuesta entenderlo. Bueno, igual les pasa a los chicos, ¿sí? Y como bien les decía hoy, que está probado que las clases donde el docente se comporta de forma agresiva, autoritaria, son aquellos grupos en donde sucede bullying. Por lo tanto, como les decía hoy, ¿cuál es la conclusión de todo esto?
que el docente es el responsable del clima áulico. Como bien les dije hoy, responsable no significa culpable. Responsable implica pensarme, ver desde qué lugar yo puedo modificar, desde qué lugar puedo ayudar. Si yo me siento culpable de cómo soy, no puedo ayudar. ¿Sí? Por eso, cuando hablo de sentirnos culpables, no es qué emoción yo tengo al estar en el aula. Y ahora los dejo con Agus, que es una genia, para explicarles esto. Bueno, gracias Gise. Vamos a pasar a hablar de un segundo componente que es muy importante para nosotros como ONG. Gise les estuvo contando un poco del clima áulico institucional, y también aparece esto de la educación emocional, ¿sí? Está probado que la educación emocional nos abre las puertas para un clima positivo, ¿sí? Las personas que logramos reconocer nuestras emociones y regularlas, o al contrario las cierran y generan un clima más incómodo y más difícil de manejar, ¿sí? Bien, pero pensando en estas emociones básicas que aparecen acá, aparece el miedo, la alegría, la tristeza, quisiera que alguien en el chat me escriba cuáles de estas emociones son positivas y cuáles son negativas. Mientras yo les sigo contando que lo importante de esto, que venía contando Gise, de revisarnos y en relación con la educación emocional, tiene que ver con esto. Yo tengo que poder mirarme y revisarme como docente para poder ayudar a mis alumnos a reconocer sus emociones y a regularlas de manera correcta o adecuada. Bien, ahí empieza a aparecer como negativas el miedo, la ira, el asco, y como positivas las otras, que nos gustan un poquito más sentirlas, ¿sí? Pero esta pregunta fue como un poco capciosa en realidad, porque en realidad no hay emociones que sean positivas o negativas por sí mismas, ¿sí? La emoción tiene una función adaptativa. Exacto, todas son positivas, todas cumplen una función. ¿De qué me sirve el miedo? De hacerme salir corriendo de una situación en la que hay peligro. ¿De qué me sirve la tristeza? Pues para me permite atravesar un duelo o manejar situaciones que por ahí no son muy agradables en nuestra vida. El asco me protege de aquellas cosas que esto no lo voy a comer porque tiene olor, ¿sí? Me puede hacer mal. Entonces, todas estas funciones no son positivas o negativas en sí mismas. En realidad cumplen la función de permitirnos responder a el medio, de permitirnos responder a esto que nos estamos enfrentando, ¿sí? Entonces, pensando en esto, justamente en su función adaptativa, ay, perdón, piqué en cualquier lado en vez de pasar la diapo, tenemos que pensarlas así, a las emociones, en esta curva. ¿De qué nos sirve esto? Principalmente piénsenlo en el manejo de emociones de los chicos, ¿sí? Alumnos o hijos. En este caso, yo hablo como psicopedagoga y como mamá todo el tiempo, así que voy y vengo a nuestro rol docente o a nuestro rol familiar de niños menores, que pueden ser nuestros hijos, nietos, sobrinos. ¿Y por qué es importante que tengamos en cuenta esta curva? Las emociones nos atraviesan, las emociones vienen, nosotros no podemos decir no me voy a sentir triste o no me voy a sentir enojado, no lo decidimos, la emoción me invade. Lo que yo puedo hacer como adulto y habiendo generado herramientas es autorregularme, ¿sí? Es enfrentar esta emoción con herramientas más asertivas o menos asertivas, ¿sí? Pero esta curva lo que me permite a mí es saber que yo como adulto, si estoy acá en este pico más alto de la curva con mi niña gritando en el súper porque quiere chocolate, es muy difícil que yo pueda intervenir en ese momento, que ella me escuche, que ella dé lugar a la palabra que yo estoy queriendo poner, explicando que hasta ahora no podemos comer un chocolate. En cambio, si yo acompaño su emoción y espero que ella vaya decreciendo, es probable que ahí sí pueda intervenir adecuadamente y explicarle y eso me pueda entender. Eso por un lado. Y por otro lado, si yo intervengo, yo reconozco esta curva, perdón, lo que puedo saber también como adulto es que puedo intervenir antes de llegar al pico. Y puedo estar preparado, y puedo anticipar, y puedo planificar, para que los chicos no lleguen a esa emoción máxima. Generalmente tratamos de impedir emociones como la ira o la tristeza máxima, porque ahí es donde yo no puedo intervenir. Entonces, tengo que intervenir en esta curva cuando está creciendo o cuando ya va decreciendo, ¿sí? Y qué importante también es poder reconocer en nosotros en qué punto de esta curva estoy. Porque si yo estoy
llegando al aula con un enojo acá arriba, muy probablemente ese día les grite a los chicos, me descargue con ellos, como decía hoy Gise. Entonces, qué importante es poder reconocerlo, poder regularme en ese momento y buscar herramientas para enfrentar del mejor modo posible esta emoción que me está atravesando, ¿sí? Porque acá es importante preguntarnos eso, ¿qué emoción traigo a clase yo? ¿Qué emoción traen mis alumnos a clase? ¿Y cómo nos encontramos ahí todos con las emociones de los otros? Claro, es la importancia del autorregistro, tal cual. Y el poder tener herramientas como poder decir, bueno, yo hoy me siento triste o estoy muy enojada. ¿Qué hago con estos chicos? Bueno, genero un juego, algo que me haga reír, hago una competencia de chistes en la clase de lengua, busco la forma en que yo pueda desestabilizarme de esa emoción que me pone mal para poder transitarlo lo mejor posible y poder estar bien con mis alumnos otra vez, ¿sí? O puedo incluso decírselos. Nosotros esto siempre lo planteamos como la herramienta número 1. Estoy muy enojado, estoy muy triste. Poder decírselos a los chicos, che, hoy no me siento bien, ni siquiera tengo que contarle por qué, ¿sí? Pero poder decirle, hoy no estoy bien, hoy estoy enojada, tuve un problema que me tiene triste, así que ténganme paciencia, ayúdenme, incluso desde la virtualidad, porque los chicos perciben nuestros cambios, ¿sí? Si yo habitualmente llego con una sonrisa y ese día llego con cara muy mala, los chicos lo van a percibir. ¿Y qué es lo primero que pensamos si vemos entrar a alguien con cara de enojado a nuestra casa, a nuestra aula, a nuestro lugar de trabajo? ¿Tiene algún problema conmigo? ¿Algo hice? ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces los chicos ya de por sí se ponen así a la defensiva y pensando que algo hicieron mal para que nosotros estemos así. Entonces, importante poder reconocer nuestras emociones, importante poder buscar estrategias que nos permitan autorregularnos para después poder empezar a trabajar con los chicos en su propio reconocimiento de emociones y en sus propias herramientas. ¿Sí? Entonces, justamente, conocernos para esto que ustedes decían, de autorregularnos, para poder buscar herramientas que nos permitan atravesarlo, y en esto que decíamos hoy, de que el docente es el responsable del aula, las relaciones que nosotros establecemos con nuestros alumnos es la clave fundamental de ese clima áulico, de ese clima institucional. Entonces, si la emoción está en la base, tenemos que cuidar esa base para a partir de ahí empezar a construir nuestro clima. Yo voy a hablar diferente de acuerdo a cómo me siento, yo me voy a parar diferente de acuerdo a cómo me siento, ¿sí? Y acá aparece este esquema que nos gusta para explicarlo porque hay como 3 esferas, ¿sí? El quién soy, cuál es mi autoconcepto, qué es lo que yo sé de mí, cuáles son mis emociones, cómo me siento, ¿sí? Hoy, y de ahí aparece el cómo actúo y estos estilos comunicacionales. Estas 3 esferas se retroalimentan constantemente y están en cambio constante de acuerdo a la otra, ¿sí? Si yo hoy estoy mal o estoy enojada, me voy a comunicar de un modo especial o diferente. Probablemente si me estoy sintiendo muy bajoneada con mis habilidades, me sienta triste y entonces me comunique de manera insegura o me cueste poner límites y tal vez hasta me paso del otro lado y marco límites muy autoritarios por mi propia inseguridad. ¿Sí? Entonces, estas 3 esferas que se van alimentando y se van retroalimentando, la importancia siempre está en el autorregular. ¿Nos condicionan en nuestras conductas, condicionan el clima que proponemos? Sí, pero no lo determinan de ningún modo. Por eso siempre los invitamos a revisarnos, a ver qué puedo cambiar, a ver qué puedo mejorar. Y eso es lo que están haciendo hoy acá, ¿sí? Buscando herramientas para poder estar mejor yo y de ese modo poder pararme mejor en mi aula y de ese modo poder transmitir mejor a mis alumnos. Acá en este punto nosotros queremos pensar en esto. Si nosotros decíamos hoy que llegamos al aula con un montón de emociones, con toda una historia, ¿sí? O un recorrido, que justamente en este tema de las emociones tenemos como esa historia, ¿sí? de cómo hemos sido educados, y por eso muchas veces reconocen como negativa a la tristeza o al enojo. ¿Por qué? Porque generalmente nuestros papás o nuestros docentes nos han transmitido que el manifestar la tristeza, por ejemplo, nos hace ver débiles, o si me muestro enojado u ofendido, resulto vulnerable, ¿sí? Entonces, qué importante, bien, qué importante que es
que nosotros demos lugar a esas emociones, se pueda hablar y podamos nosotros también hablar. Porque en este encuentro de personas, el conflicto aparece seguro, ¿sí? El conflicto es propio de las relaciones humanas. Siempre va a haber conflicto en donde se encuentre gente con distintas trayectorias, distintas emociones, distintas experiencias, ¿sí? Porque todo incluso, vieron que ahora se dice mucho esto, estamos todos en el mismo mar, pero no en el mismo barco, una cosa así, no me va a salir tal cual como es, porque nunca me salen estas cosas. Pero justamente todos estamos atravesando la situación, esta misma situación de pandemia y de educación virtual y demás, y demás, y demás, de manera diferente, nos pega de manera distinta. Entonces, ¿cómo nos va a parecer conflicto cuando nos juntamos? ¿Sí? Ahora, la diferencia entre el conflicto y el bullying es que el conflicto es algo momentáneo, es algo que aparece, sucede y desaparece, ¿sí? Pero es muy importante en este punto que nosotros como adultos tengamos en cuenta que tenemos el poder de intervenir de manera adecuada y entonces que este conflicto se transforme en una ocasión incluso de aprendizaje o de manera inadecuada haciendo de reforzador o sosteniendo este circuito que después puede terminar transformándose en una situación de bullying, ¿sí? Entonces, ¿el conflicto es propio de todos? Sí. Nosotros como adultos tenemos la llave para desbaratar este conflicto y usarlo para aprender o seguir sosteniéndolo y favorecer una situación de bullying. Ahora, muy importante para nosotros como ONG que el concepto de bullying quede sumamente claro. ¿Qué es lo que pasa con esta palabra? ¿Sí? Que ni siquiera es de nuestro idioma, pero no importa, la abrazamos con fuerza y la protegemos y hoy los invitamos a ustedes como embajadores a proteger esta palabra. Esto sucedió siempre, ¿sí? El acoso entre pares siempre sucedió, si les preguntamos a nuestros abuelos, a nuestros papás, siempre pasó que se carguen, que se burlen, que lo tomaban de punto a alguien. En mi escolaridad también sucedía. Lo que no había era un nombre para esta situación. Y lo que nos pasa cuando no hay un nombre es que se hace más difícil abordarlo, ¿sí? Se hace más difícil contar qué es lo que me está pasando y se hace más difícil como adulto, docente, directivo, como familia, abordar esta dificultad, ¿sí? Entonces, esta palabra bullying que hoy tenemos para llamar a esta situación, la tenemos que defender de el mal uso, que por ahí hasta incluso en los medios de comunicación se hace este manoseo del vocabulario, ¿sí? Y se llama bullying a cualquier cosa. Y en realidad lo que estamos haciendo es desdibujar la frontera del bullying y termina siendo todo bullying y entonces nada es bullying y perdemos el poder que tiene esta palabra para los chicos, porque hoy los chicos, desde los más chiquitos, logran reconocer una situación que no está buena y decir, le están haciendo bullying, esto es bullying, ¿sí? Porque reconocen la palabra. Entonces, tenemos que cuidarla. Tal cual, como dicen ahí, es un acto de violencia, es una forma de violencia, es sostenida en el tiempo, exacto, tal cual, sostenida en el tiempo, no es un conflicto momentáneo. No es ahora que jugaron el clásico Colonia Unión y está este grupo que se pelean todo el día porque discuten por el fútbol, ¿sí? No es eso, eso es un conflicto. Ahí el adulto puede intervenir de manera adecuada, ¿sí? El bullying se sostiene en el tiempo. Generalmente se da de un grupo pequeño, uno o dos, que participan como hostigadores, hacia una persona que termina siendo el hostigado. Es muy importante saber que el bullying sucede entre pares, ¿sí? Si hay un adulto interviniendo, si hay un adulto y un niño, eso no es bullying, es otro tipo de abuso, ¿sí? U otro tipo de acoso, pero no es bullying. En el bullying son pares que se perciben más poderosos o menos poderosos, ¿sí? Hay una percepción de poder diferente, pero sí o sí tienen que ser pares. Decimos que el bullying puede manifestarse de forma física, verbal o psicológica. Y es muy importante que lo pensemos como algo que va creciendo, ¿sí? Por lo general, los más chicos aparece de forma física, empujones y demás. Después aparece el verbal, ¿sí? El decir cosas feas, el marcar alguna característica física o característica de personalidad del otro mediante una palabra que repetimos y repetimos y repetimos. Y después, al llegar a la adolescencia, se complejiza aún más con la entrada del acoso más psicológico, ¿sí? Y hoy por hoy, con el uso extendido de redes gracias a la educación virtual, también puede trasladarse al ciberbullying, haciéndose más profundo todavía, ¿sí? Que de ciberbullying podríamos hablar en otro
taller porque es un fenómeno tanto o más complejo que el bullying, pero es importante que tengamos en cuenta un punto. Siempre el bullying, bueno, no siempre, pero en el 85% de las oportunidades, y esto está estudiado, el bullying tiene su inicio en lo presencial, en la escuela, en el club, en el grupo de Boy Scout, en donde sé que se encontraron los chicos desde lo presencial, y después se traslada a los medios virtuales, ¿sí? Donde se hace mucho más difícil. Y en este sentido nosotros usamos para identificarlos claramente esta regla de las 3C. Como decíamos hoy, tiene que ser constante, o sea, sostenido en el tiempo, tiene que ser contra alguien puntual. Si todo el grupo está peleándose o todo el grupo está tirándose con papelitos, por ejemplo, en las horas de clases, no es contra alguien puntual, es entre todos. Entonces esto no es bullying, ¿sí? Es otro tipo de molestia, tendríamos que revisar el clima, por supuesto, hay que ver si están todos jugando o si hay alguien a quien esto le está molestando, pero no es bullying, porque en el bullying hay alguien puntualizado, ¿sí? Y tiene que ser con intención. Y en este punto nosotros siempre hacemos el señalamiento de que la intención de los chicos, de los hostigadores, que también son niños, niñas o adolescentes en pleno desarrollo, la intención nunca es que su compañero se cambie de escuela, se autolesione o termine suicidándose, ¿sí? La intención de los chicos, por lo general, es ganar adeptos, es ganar apoyo, es ser gracioso, es ser el chistoso del grupo, ¿sí? Es hacer reír porque, y lo saben hacer haciendo sentir mal al otro, ¿sí? Pero generalmente los chicos que son hostigadores no son conscientes de hasta dónde llega el sufrimiento de su compañero. Por eso la educación emocional es la base, o está en la base de la prevención. ¿Sí? Porque los chicos no logran reconocer la emoción, el dolor en el otro. No lo hacen consciente. Nos pasa muchísimo esto de que cuando empezamos a trabajar con los hostigadores, ahí se dan cuenta que, uy, todo esto le generamos, ¿sí? ¿Por qué no se daban cuenta? En el hazme reír, en el festejo del resto, lo que ellos obtienen es un refuerzo positivo del resto del grupo. Y capaz que ni miran lo que generó en el otro. ¿Sí? Entonces es importante que como adultos que vamos a intervenir en una situación de estas, tengamos en cuenta que todos los participantes son niños en sufrimiento. Cuando digo niños, me refiero a niños y adolescentes, ¿sí? Pero son personas que están en pleno desarrollo y que están sufriendo. Hablando de los participantes de la situación de bullying, antes se hablaba de víctima y victimario, ¿sí? Ustedes ya se habrán dado cuenta que nosotros no nombramos estas dos palabras, nosotros las reemplazamos por hostigador y hostigado, porque por esta doble cuestión que ya fuimos nombrando. Por un lado, que el hostigador o los hostigadores también son personas en sufrimiento, ¿sí? Y además, porque el llamarle víctima a la persona que está siendo hostigada o acosada es como encasillarla en un lugar del cual es muy difícil salir, ¿sí? Si soy víctima, quedé ahí, en víctima. Y nuestra idea siempre es empoderarlos para que puedan moverse de ese lugar, para que tengan herramientas que les permitan desarmar este circuito, ¿sí? Y además de cambiar el vocabulario, nosotros incorporamos la figura de los espectadores. No nosotros, por supuesto, muchas organizaciones y estudiosos sobre el tema le están dando mucha importancia al rol del espectador. ¿Por qué? Porque el espectador está sosteniendo este circuito, apoyando con el aplauso, con la risa, con la mirada cómplice a quien es hostigador y dándole la espalda a quien está siendo hostigado, ¿sí? Entonces, siempre acá pensamos, o nos gusta pensar, exacto, si no haces algo sos parte, sí. Siempre nos gusta pensar con ustedes esto de quiénes son los espectadores. ¿Quiénes son? Tenemos un hostigador, tenemos un hostigado, son dos compañeros de curso, dos compañeros de equipo en el club. ¿Quiénes son los espectadores? Y acá, generalmente, o al principio, ahora ya hemos hecho nuestro recorrido y hemos contagiado esta idea. Generalmente al principio nos decían son los compañeros. Sí, son los compañeros, pero ojo, porque también son los adultos, también son la escuela, la familia, el docente, el no docente, el directivo, el profesional que trabaja desde el cónsul y ve algo que no anda bien, o que nota que está pasando algo, o que recibe la denuncia de su paciente, ¿sí?
todos somos espectadores y como sociedad también somos espectadores, participantes, ¿sí? En el momento en que compartimos un video viral de alguien diciendo o haciendo algo y todos nos reímos, ¿sí? En el momento en que imitamos a esta persona en tono burlón, ¿sí? Y terminamos como avalando esa burla, ¿sí? Recuerden lo que estamos hablando hoy del ser ejemplo. Nosotros como adultos estamos todo el tiempo siendo ejemplos de los chicos, ellos están todo el tiempo mirándonos. Entonces, si yo como adulta les planteo que no está bueno reírme de mis compañeros y después me ven en el pasillo o me ven en casa mirando un video de alguien y burlándome de su modo de hablar o de su modo de vestir, lo que estoy dando es un mensaje incoherente, ¿sí? Y lo que muestro con mi ejemplo es que está bueno reírse de los otros, ¿sí? Entonces, pensémonos como espectadores y decidamos de qué lado queremos estar, ¿sí? Si vamos a ser espectadores pasivos que lo único que hacemos es dar vuelta a la cara, o bueno, no sé muy bien qué hacer, entonces por las dudas no hago nada. Esto nos pasa mucho, ¿no? Muchas veces como no tenemos herramientas o no sabemos qué hacer, nos hacemos a un lado y decimos, no, no, por las dudas no hago nada, ¿sí? O de esto yo no sé intervenir, así que no me voy a meter. Gravísimo error. En realidad puedo hablar. Y es el primer paso para salir de cualquier situación violenta y sobre todo del bullying, es poder poner en palabras, es poder hablar. Y ahí me transformo en protector. Ahí aporto a que este circuito se corte, ¿sí? ¿Cómo? Estoy reemplazando en una escuela, observo algo raro, bueno, puedo hablar con el directivo, puedo hablar con el equipo si es que hay equipo, puedo hablar con esa seño vieja de la escuela, vieron que siempre hay una seño que hace un montón de tiempo que está en la escuela, ¿sí? Soy profe y observo algo en el pasillo, no tengo tiempo de pararme a intervenir porque tengo que ir corriendo a otra escuela, y eso acá en Santa Fe nos pasa muchísimo, que los profes van y vienen de una escuela a la otra. Bueno, no tuve tiempo de intervenir, no hay problema, pero a alguien se lo tengo que decir, acá está pasando algo, observé algo, ¿sí? Y de ahí ya me estoy moviendo de este rol de espectador pasivo y estoy pasando a ser un protector. Ahora, lo importante en este punto es que podamos nosotros reconocer ciertas señales de alarma, ahora sí se nos va a contar, para poder intervenir a tiempo, ¿sí? Bueno, excelente, Agus. Gracias por darme el pie. Vieron que hoy les dije que los voy a molestar durante todo el encuentro con la metáfora. ¿Se acuerdan que les di el ejemplo de que al capitán le decían vas muy rápido, no hay suficientes botes salvavidas? Esas son las señales de alarma. Frente a una situación de bullying, siempre podemos identificar señales de alarma. El tema es cómo, ¿sí? Entonces ahora, si bien esto es una generalidad, lo que nosotros vamos a dar, siempre aclaro de que es una generalidad y no un diagnóstico, les vamos a hablar un poquito de cada miembro para que veamos el rol que ocupan y cómo podemos identificar. Lo primero que quiero que entendamos es que el hostigador es una persona. Como bien hoy decía Agus, normalmente cuando uno trabaja con el hostigador, no era consciente de las consecuencias que estaba realizando. ¿Por qué? Porque para él era gracioso que todo el grupo lo reforzaba. Entonces, lo primero que debemos entender de este hostigador es eso, que nadie genera daño porque sí, nadie le hace mal al otro porque sí. Normalmente, una persona que realiza daño es una persona que de alguna u otra forma ha sido dañada. ¿Se acuerdan que hoy daba el ejemplo esto de que tengo a mi jefe que me dice de todo, que me trata mal y yo, conducta pasiva, me quedo callada, no digo nada, llego a casa, me descargo con mi marido, con mis hijos, con quien sea? ¿Sí? Es decir, nosotros actuamos, aquello que vivimos en pasivo, lo actuamos de forma activa en el lugar en que podemos. Entonces, quizás el hostigador ha vivido alguna situación difícil en su hogar que lo ha llevado a ser un hostigador, convertirse en hostigador. ¿Qué cuestiones o qué rasgos están detrás de un hostigador? Primero, puede haber un trastorno de conducta en los casos más graves. Segundo, un deseo de liderazgo, un deseo de reconocimiento, un deseo de ser parte, de ser aprobado. Y todo este deseo, quizás por carencias afectivas, lo llevan a convertirse en un hostigador. Cuando yo siempre pregunto en las charlas y les digo cómo se imaginan un hostigador, siempre me responden alguien agrandado, que se manda la parte. Es el prejuicio o cómo nosotros solemos ver a una persona que hostiga. En realidad es todo lo contrario. Es una persona con autoestima baja,
que intenta pertenecer, que intenta recibir reconocimiento, que quiere que lo quieran, que quieren que lo reconozcan, que quiere ser un líder porque posiblemente en otro lugar no se está sintiendo así. Pero, como bien les decía hoy, un hostigador no es un hostigador porque sí, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que llevan. Ahora vamos a ver a la próxima filmina y mientras voy leyendo. Las heridas del bullying cuestan sanar, crean inseguridades, inferioridad, sobre todo la pubertad, la adolescencia, cuesta formar la personalidad. Bueno, muy bien, Karen, tal cual como decís, pero yo no me limitaría a decir que es hasta la adolescencia. Nosotros en su momento también trabajábamos con lo que es mobbing, que es el acoso laboral. ¿Sí? El acoso entre pares es un tipo de violencia en el ámbito laboral y bueno, y se ve que hay como una sincronía entre lo que ocurrió en nuestra adolescencia e infancia y lo que nos ocurre en el trabajo. ¿Sí? Así que las huellas perduran a lo largo del tiempo y no importa la edad. Eso es lo que quiero que entendamos y por eso es tan importante lo que estamos haciendo hoy acá. Bien, yo le decía, un hostigador no es un hostigador porque sí. Pero tampoco nos tenemos que imaginar el extremo de que un hostigador es hostigador porque, no sé, recibe violencia familiar, intrafamiliar. No es así. Puede ser cosas tan simples como que el niño o el adolescente cambió de casa, dejó el barrio, extraña, está sufriendo, entonces toda esa frustración la descarga con los compañeros. A veces puede ser que cuando son muy chiquititos le tienen tanto miedo al dentista, al médico, y que bueno, después de sacarse sangre van y le pegan a alguien o muerden a alguien. ¿Ven? No solamente las conductas agresivas tienen que ver con todo lo que nosotros nos imaginamos. A veces pueden ser situaciones que el chico lo frustran y como hoy decía Agus, al no haber educación emocional, al no poder hablar de lo que me pasa, lo canalizo a través de golpear, pegar, morder, ¿sí? Ahí vemos la importancia de la educación emocional, de poder hablar de lo que nos pasa, de poner en palabras e identificar lo que nos pasa. Bueno, en casos más extremos tenemos la pérdida de papá o mamá, un divorcio, una pelea entre ellos, ver algún tipo de violencia, que nuestros papás sin darse cuenta siempre, no sé, que sos Jota, que siempre sos el último, que sos el dormilón, que sos el vago, todos esos chistes pueden llevar a que yo después los replique en la escuela. A veces puede pasar que hay conductas agresivas frente al nacimiento de un hermano, si yo me perdí, o mis papás llegaron tarde y se olvidaron de buscarme, todas estas cuestiones hacen que los chicos no puedan manejar la ansiedad que les produce estas situaciones en particular y la descarguen mediante el bullying, mediante una situación violenta. ¿Cómo yo puedo predecir un comportamiento agresivo en un adulto mirando un poquito a la infancia? Con esto lo que yo quiero decir, vuelvo a repetir lo mismo, que no vamos a hacer un diagnóstico, sino que si tenemos predictores podemos actuar a tiempo. Si nosotros vemos que, no sé, al chico le encanta incendiar cosas, un chico que se hace pipí encima, que se hace poco encima, que es cruel con los animales, estos son predictores bastante fuertes de que el chico puede llegar a no poder canalizar su frustración y lo hace a través de la violencia. Algún niño o niña que ha sufrido de privación materna, ya sea por fallecimiento, por abandono, por distintas cuestiones, por cuestiones de salud mental, el niño no ha podido crecer con su mamá, bueno, acá nos encontramos, mala identificación con el papá, obviamente los modelos parentales, padres con comportamientos agresivos, vamos a ver agresividad en los chicos, y aquellos chicos que tienen coeficiente intelectual muy alto suelen aburrirse y empiezan a hostigar a aquel que les cuesta, a aquel que no les sale. Si estos son como, yo les decía, signos de alarma para poder identificar, reconocer y tratar de empatizar y entender lo que le está pasando a una persona que hostiga. ¿Sí? Bien, continuemos. Nos cuesta mucho, inclusive a nosotros como profesionales, siempre decimos que nos cuesta mucho empatizar con el hostigador. Pero parte del cambio es entender que todos somos parte de esto, todos somos parte de ese sistema, y si yo abrazo al hostigado y lo pongo en el lugar de víctima y le digo que no puede, en realidad no lo estoy ayudando a resolver. Y este chico que hoy hostigó acá, mañana hostiga en el club, pasado hostiga en el secundario, no estoy resolviendo. ¿Sí? Entonces la mejor mirada es la mirada de la empatía, de la comprensión. Mediante la empatía y la comprensión yo voy a poder poner límites claros, límites coherentes y no desde el enojo. ¿Sí? Bueno, pasemos entonces al hostigado.
¿Qué es lo que pasa con la persona hostigada? Bueno, también, es como la otra cara de la moneda. Son chicos con autoestima muy baja, son chicos que les cuesta resolver los conflictos, que frente a un conflicto normalmente no les gustan los problemas, evaden, no quieren causar problemas, entonces no dicen lo que les pasa. En ellos se empieza a ver que hay bajo rendimiento académico, que se empieza a afectar su cabecita, la panza, empiezan a tener diarrea. Los domingos antes de ir a la escuela manifiestan síntomas. Todo esto es producto de que están siendo hostigados, ¿sí? Bien. Ahora va a estar como más ampliado el cuadrito. Yo siempre digo que la mejor forma de ver en casa, esto es en casa, que un chico está sufriendo bullying o le está pasando algo, sinónimos de estrés, vamos a empezar a ver que cambia la alimentación, que cambia la forma en que duerme y que cambia la forma en que se relaciona. Cambia la alimentación, vemos chicos que de golpe suben de peso, están comiendo más en su tiempo libre o de golpe bajan de peso. Nosotros trabajamos con adolescencias y en el consultorio estamos viendo estos cambios, pero realmente radicales de peso a los chicos. ¿Sí? Son radicales, producto del estrés, el desgano, que no saben cuándo va a terminar, si van a tener su recepción, su viaje de quinto, su colación, su último primer día, bueno, todas estas cuestiones realmente a los chicos les está afectando. Y donde primero lo vemos es en la apariencia, ¿sí? Se empieza a generar este cambio por la ansiedad que ellos tienen. Que justamente no hay que ir a marcárselos y decírselos, al contrario, me doy cuenta que no estás bien, me doy cuenta que te pasa algo, estoy notando que quizás cambió tu alimentación, te puedo ayudar en algo, no, estás más gordo o estás muy flaco, porque es lo primero que tendemos a decir. Y en realidad la persona ni siquiera entiende lo que le está pasando del todo. Bien, entonces decíamos cambios de la alimentación, cambio en el sueño. Duermen más horas, duermen todo el día, o los vemos que se levantan 50 veces a la noche, o que son las 3 de la mañana y están ahí escondidos con el celu. También esto un poco se debe que, como no están en las escuelas, los chicos encuentran, sobre todo los adolescentes, en la noche, el único momento del día donde no están los papás, los hermanos dando vuelta, entonces quieren chatear y hablar en ese horario. ¿Sí? También, o sea, tenemos que saber diferenciar y poder prestar atención. Pero estos son indicadores de alerta. Y lo otro es que de golpe ya no quieren ver a los familiares, no quieren compartir la mesa. Esto en el bullying es muy común porque como los chicos guardan el secreto de lo que les está pasando, empiezan a aislarse de todos los sistemas de contención, de todos los sistemas de afecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los chicos empiezan a sentir muchísima culpa, empiezan a querer huir y evitar toda situación de bullying, toda situación social. Un segundo porque están escribiendo y quiero leer lo que ponen. Suele suceder que el hostigador demuestra y relata sentir satisfacción. Sí, en los casos, como yo dije, en los casos más extremos donde hay trastorno de la conducta, sí. En esos casos sí, pero no todos tienen trastornos conductuales, ¿sí? Por ejemplo, un trastorno antisocial, un trastorno posicionista. En esos casos podemos encontrarlo, pero no todos. Por eso hay que saber mirar. Bien, mi hija adolescente tiene trastorno de la alimentación. Alarmante todo lo que genera la pandemia. Tal cual. A ver, realmente nosotros vemos el impacto de la pandemia, no tienen los espacios en donde hablar, o sea, realmente a veces los chicos llegaban a la escuela, podían hablar con algún docente, con algún preceptor, con alguien que pertenecía a la institución educativa y ese vínculo afectivo era sanador en sí mismo y hoy no lo tienen. Entonces eso vemos cómo repercute en su vida cotidiana, en estos 3 aspectos. Bien, después vemos que los chicos también niegan lo que pasó. Che, puede ser, me llamó la mamá de Pepito y me dijo que te están molestando. No, mamá, no es tan así, yo me divierto. Empiezan como a negar todas las situaciones, lo vemos pesimistas, como que ellos sienten que no sirven para nada, que nadie los va a elegir, que no saben qué estudiar, ¿sí? Todo esto lo vemos en cuanto a lo conductual. En cuanto a la sintomatología más psicológica, vemos chicos muy ansiosos, o que tienen miedo a enfermarse, o que tienen miedo a morirse, o que todos los días les duele algo,
o que eviten ir al gimnasio, eviten ir a los lugares. Empezamos a ver que los chicos empiezan a evitar las cosas, que les genera mucha ansiedad salir, entonces meten excusa. Y nosotros pensamos que no quieren salir, o que no sé, no quieren ir a hacer el mandado. Y en realidad no es que no quieren hacer el mandado, les da ansiedad salir. Y en los casos más extremos nos podemos encontrar con depresión, que la depresión ya es una falta de apatía, un desgano, falta de motivación, falta de ganas de vivir, de hacer lo que normalmente realizamos, y esos casos más graves pueden llevar a las autolesiones o al intento de suicidio o al suicidio. Por eso es tan importante, como yo les decía, no esperar a que el incendio se prenda y deje consecuencias por todos lados y terminen todos lastimados, porque acá que vemos que no termina lastimado solamente la persona hostigada, todo el sistema queda dañado después de una situación así. Bien, bueno, antes quiero leer lo que pusieron. A veces pasa la inversa, los chicos cuentan con los grandes, los que no se toman con seriedad la situación. Muy bien. Nosotros a veces decimos, bueno, son cosas de chico, tendemos a minimizar, a veces decimos que el bullying es cosa de chico, o viste cómo es pancito, no le des bola, minimizamos, y los chicos nos están pidiendo ayuda. Entonces nosotros les estamos diciendo que no pueden confiar en nosotros, que no los vamos a sacar de esa situación. Prestemos atención, realmente escuchemos simplemente para comprender y no para opinar. ¿Sí? No nos están pidiendo la opinión, nos están pidiendo ayuda. ¿Sí? Empecemos realmente a escucharlos de verdad. Sobre todo en esta época que estamos todos súper ansiosos a mil, y bueno, se nos están pasando un montón de cuestiones. Los espectadores. Si bien, como hoy les decía, los espectadores somos todos, los docentes, los padres, los profesionales de la salud, quizás el cura del barrio, el club del barrio, todos somos espectadores. Nosotros vamos a hablar de los compañeros de curso. ¿Qué es lo que pasa con los compañeros de curso o grado? Ellos, si son pasivos, se convierten en cómplices. Y nosotros si somos cómplices de algo que no nos gusta, podemos hacerlo porque tenemos miedo, por lo tanto la ansiedad también se va a manifestar en nosotros. Quizás nuestro hijo no sufre de bullying, pero tiene miedo a ser el próximo, o tiene miedo a hablar, o tiene miedo a manifestar que está incómodo con esta situación. Entonces en ellos también vamos a ver las mismas características: ansiedad, evitación, temor a ir a la escuela, temor a llegar solo, temor a prender la cámara en el Zoom. Todas estas cuestiones las vamos a ver, porque cuando afecta a uno, afecta a todo el sistema. Nosotros siempre decimos de que podemos ver espectadores pasivos o protectores. Y cuando les planteamos esto, no vamos y les decimos directamente a los chicos y a los adolescentes o a los niños qué hacer. Esto lo planteamos para los adultos, ¿sí? Yo me puedo convertir en un protector. ¿De qué forma me puedo convertir en un protector? Y no hablando mal de la mamá de Juancito, y no diciendo, y viste cómo es tu docente, al final no se le entiende nada, no hacen nada, en tu escuela no hacen nada. Yo de esa forma también estoy hostigando. ¿Sí? No, estoy siendo parte de todo esto. Si a mí me llega, siempre damos el mismo ejemplo, pero me encanta, hola, soy Anto, acá mucho calor, lo comparto, lo difundo. Yo soy un espectador pasivo, soy cómplice, estoy permitiendo que eso se expanda y la persona que está expuesta sufra. Entonces, ¿cómo puedo ser un protector diciendo eso no es gracioso, no hables así a la docente? Escuchar, pero bueno, no trates así a tus compañeras, esas cosas no son graciosas, de esa forma, pero dando el ejemplo también, ¿sí? Pues si yo no doy el ejemplo, los chicos, como bien les dije hoy, van a hacer lo mismo que nosotros. Y acá viene el momento de padre, seguramente hay alguien acá que puede ser padre, entonces, ¿cuál es el mensaje si sospechan o su hijo les cuenta que está sufriendo bullying o alguien les cuenta que su hijo es un posible hostigado? Como padres, lo primero que tenemos que hacer es no desesperarnos. ¿Sabemos que es difícil? Sí. Sabemos que si vienen y les dicen que están sufriendo, y la verdad que van a ir a querer capaz que a matar a todos, a enojarse con la escuela, a decirles de todo a los padres de los hostigadores. Bueno, es lo primero que no hay que hacer. ¿Por qué? Primero, porque los chicos le tienen miedo a las consecuencias. Tienen miedo a la exposición de los padres, tienen miedo al después, que si mi papá reacciona mal, ¿cómo va a terminar esto? Puede terminar peor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, no desesperarnos. ¿Por qué también?
porque desde la práctica vemos muy seguido y de forma muy continua cómo los chicos protegen a los padres. Cuando vos les preguntás por qué sí lo hablan con vos y no lo quieren contar en casa, lo primero que te dicen es que mamá y papá tienen muchos problemas, mamá y papá están preocupados por lo económico, mamá y papá están preocupados porque tal está enfermo, porque por el coronavirus. Entonces, el amor de los chicos por los padres, lamentablemente, a veces lleva a que los protejan y se intercambian los roles. Y en este intercambio de roles nosotros los estamos reforzando si nos desesperamos. Entonces ellos terminan conteniéndonos a nosotros en vez de nosotros a ellos. Y ahí está también el por qué no desesperarnos, para ser firmes y claros en nuestros roles y que ellos no tengan que protegernos, que ellos puedan venir a contarnos lo que nos pasa. Muy distinto es, a mamá la verdad que la pone re mal, que vos estuviste sufriendo esto durante muchísimo tiempo, ahora vamos a ver cómo lo resolvemos, vamos a llamar a tu psicóloga, vamos a hablar con la escuela, ¿sí? Es muy distinto a esto cómo va a ser, cómo no me dijiste antes, ¿sí? Esta reacción justamente hace que los chicos se tiren para atrás. No victimizar, no ponerlos en el lugar de pobrecito que no puede, que hay que sacarlos, que hay que rescatarlos, sacarlos del lugar, no, porque si no los chicos no aprenden a enfrentar el conflicto. Obviamente que en casos de violencia física extrema no hay que tenerle miedo al cambio, a los chicos hay que sacarlos de la institución, ¿sí? Pero hay otros casos donde realmente se puede intervenir y modificar la situación. Entonces, como bien les decía hoy, lo primero que hay que hacer es escucharlo y después si yo me quiero encerrar a llorar con mi marido o si yo me quiero encerrar a llorar con una amiga, lo puedo hacer tranquilamente. Pero en ese momento poder contener aunque cueste un montón. Y bueno, esto de no brindar mensajes contradictorios, no, esto lo tenemos que arreglar bien y después andá y pegale a la salida de la escuela. Bueno, todas estas cuestiones lo que terminan haciendo es que este fenómeno crezca en vez de que frene. Bien, bueno, y ahora vamos a leer un poquito desde la escuela. Antes de hablar de eso, quiero ver que bueno, dice, muchas veces tienen miedo a llorar al hostigado porque no quieren ser la próxima, tal cual, aprender a dar las señales, los cambios de conductas y hábitos nos dicen mucho. Es necesaria una escucha activa. Perfecto, bueno, todo cómo están participando. Bueno, y los voy a dejar con algo que esa es una genia para la escuela, y ya que estoy en el medio de la charla, aprovecho para decirles que mañana para las escuelas la ONG va a estar brindando una propuesta que es un protocolo de educación emocional, está destinado a los docentes y es para trabajar justamente a través de la pantalla en esta realidad que nos toca. Te dejo con la palabra, Agus, que bueno, en esto te especializas. Gracias, Gise, gracias. Sí, como psicopedagog soy la más metida dentro de la escuela y por ahí me gusta mucho trabajar con los docentes en esto. Esto que hablamos hoy de la educación en las emociones, ¿sí? El poder abordar las emociones en el aula, que los chicos puedan decir cómo se sienten, que no teman decir que algo les gusta o que algo no les gusta, que nosotros mismos les mostremos cómo hablar de nuestras emociones, cómo las regulamos cuando nos invaden, ¿sí? En esto el rol del docente es parejo con el de los papás, ¿sí? A los papás les pedimos que trabajen la educación emocional en casa, pero yo en la escuela también tengo que poder trabajarlo con mis alumnos, sobre todo porque también está súper demostrado que mis alumnos no van a aprender en tanto se sientan estresados o se sientan mal, y en cambio sí van a aprender mejor si yo meto emociones como la curiosidad, como la sorpresa, como la alegría. Entonces es muy importante que involucremos a las emociones en nuestras clases de todos los días, ¿sí? No que hagamos clases magistrales de educación emocional, pero sí que en la clase de matemática se genere el clima para que los chicos puedan decir, señor, hoy nos sentimos mal, tuvimos un problema como grupo, podemos charlar, ¿sí? Y podamos darles este lugar a los chicos. Esto de contener es muy importante. El docente tiene que estar atento, igual que la familia, a esos cambios en los chicos. Nosotros que los vemos todos los días o muchas veces por semana, si somos profe de secundario, vemos a los chicos y notamos que algo raro hay.
¿sí? Nos damos cuenta que algo está pasando. En este mismo clima áulico, si yo soy profe y ingreso el miércoles en la última hora, yo sé que algo pasó en el día. Entonces, esto de poder en ese momento darle contención a mis alumnos es súper importante para que ellos después puedan venir a hablarnos. Sobre todo, estos espectadores que hoy decían tienen temor de ser los próximos, bueno, tenemos que poder generar con ellos este espacio de confianza. Y después poder trabajar con los chicos esto de la resolución creativa de conflictos. Hoy decíamos que el conflicto era una oportunidad de aprendizaje, y está bueno que como docentes nos animemos, ¿sí?, a enfrentar estos conflictos sociales que a veces se dan, y podamos mostrarle a los chicos herramientas. Incluso, tal vez no desde los conflictos sociales, pero sí desde un conflicto en el aprendizaje. ¿Sí? El problema matemático es un conflicto. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con este problema que no sé qué hacer? ¿Sí? ¿O qué hago con esta actividad que no sé resolver? Bueno, puedo pedir ayuda, puedo buscar una herramienta. Entonces yo voy mostrándole a los chicos estrategias que después ellos van a usar también para resolver problemas desde lo interpersonal. ¿Sí? Es re importante que lo trabajemos como un contenido a propósito en la escuela, ¿sí? Que lo podamos tener pensado, tener acá fresquito en la cabeza, y cuando surge la oportunidad, meternos a propósito en eso, intervenir a propósito, desde lo preventivo. Cambiamos un montón el clima, el modo de comunicarnos, el modo de atender a la emoción del otro, ¿sí? Que hacen que favorezcan que ese conflicto se corte ahí y nos siga evolucionando después. Eh, Después nosotros siempre charlamos mucho de estas pautas que podemos utilizar como institución. Yo los invito a que si quieren sacar captura, porque lo voy a ir haciendo así como un popurrí para no extendernos tanto en el tiempo, pero está bueno que puedan después ustedes releerlo, repensarlo, y pensarlo fundamentalmente en su institución y en su aula, porque estas son pautas un poco generales, ¿sí? Y todo va a depender de la situación puntual, de cada caso, de cada institución. Por eso nosotros nunca intervenimos directamente en una institución, entramos y decimos, bueno, hay que hacer esto, esto y esto. Primero hacemos un diagnóstico, observamos cuáles son las fortalezas y las debilidades de esa institución en particular, de este recurso humano en particular, y a partir de ahí empezamos a construir juntos, ¿sí? Pero bueno, es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta las normas, ¿sí? Hoy las nombramos un poco al pasar a las normas de convivencia dentro de uno de los componentes del clima. Es muy importante que las normas estén claras, que los chicos sepan qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer en la escuela, y que contemplemos dentro de estas normas, más allá de cuál es el uniforme, de a qué hora hay que entrar, de a qué hora hay que salir, de si se puede tomar mate o no en el aula, contemplemos también esto de, bueno, no se puede dejar de lado a un compañero, no podemos agredirnos, no podemos buscarnos sobrenombres si al otro le molestan, ¿sí? Tener esto como una norma, que los chicos la conozcan, que las familias las conozcan, y que sepamos también cuál es la consecuencia si esa norma no se cumple. En este sentido, nosotros siempre decimos, hay que poner el foco en eso que no está bueno, pero también en eso que sí está bueno. Y entonces poder armar normas que apunten a lo positivo, que apunten a lo que sí queremos ver en nuestros alumnos, en cuál es nuestra expectativa de conducta, ¿sí? Esto de poder armarlo con los chicos, de que ellos sean conscientes y de que los padres lo sepan, favorece que el discurso siempre sea el mismo, ¿sí? No está bueno que yo desde el aula empiece a trabajar con educación emocional, y cuando los chicos van a casa y le dicen a mamá, no, estuvimos trabajando sobre la alegría, la tristeza, cómo ponerme alegre si estoy triste, el papá le diga, ¿pero qué? ¿Cómo que te están enseñando esa pavada en la escuela, que te enseñan la regla de tres simple, o por qué Colón descubrió América? ¿Sí? Entonces los papás tienen que saber lo que estamos haciendo, se los tenemos que poder transmitir y tenemos que poder sumarlos a nuestro equipo siempre. Es la pata principal para hacer frente a estas situaciones de bullying. También decimos que es muy importante el poder hacer un seguimiento de los casos. Se dio una situación de bullying en este curso, nosotros revisamos qué pasó para que esta situación aparezca, trabajamos con los implicados directamente a ver qué necesitan, qué les podemos dar nosotros, recurrimos seguramente a profesionales externos que puedan acompañarlos a los chicos en herramientas y demás, pero siempre tenemos que hacer un seguimiento para ver cómo continúa ese grupo, para ver cómo sobreviven a esta situación, ¿sí? Y qué podemos cambiar como institución para que esto no vuelva a darse, porque si no el año que viene se da entre otras personas, pero se vuelve a dar si no modificamos algo en el sistema.
¿sí? Y también poder reforzar las cosas positivas de nuestros alumnos. Y acá es algo que siempre decimos que tiene que ver un poco con esto, de no exponer a los chicos desde lo negativo, pero sí poder exponer las cosas positivas. Hay también por ahí una frase que yo siempre las robo mal, la digo seguro mal, pero tiene que ver con esto de, bueno, si vamos a felicitar, hagámoslo en público, pero si vamos a llamar la atención sobre alguna conducta, hagámoslo en privado, hablemoslo con los chicos puntualmente, y poder en esto decirle cuál es la conducta puntual que no estuvo buena. No usar estas palabras generales como sos tremendo, no sé qué más hacer con vos, no parás de molestar, ¿sí? Sino poder decirle puntualmente que vos hables cuando yo estoy hablando, a mí me confunde, me marea, me predispone mal, me pone triste, me pone nerviosa, ¿sí? Poder poner en palabras qué es lo que genera esa conducta. También es muy importante como institución que nosotros tengamos en cuenta que todas las personas que vayan a tener contacto con el grupo donde sucedió una situación de bullying o donde hay un conflicto puntual, estén enteradas de lo que está sucediendo y sobre todo estén sabiendo el modo en que estamos interviniendo, porque es tremendo si la profe de sociales viene el jueves, este grupo viene revolucionado de una semana terrible en donde se explota una situación de bullying y donde empezamos a intervenir, y la profe de sociales entra a dar su tema, no tiene ni idea de lo que está pasando. ¿Sí? Si viene muy mareada de otras cosas, probablemente no perciba estos detalles de los chicos de que algo mal está pasando, entonces yo les tengo que poder brindar a los docentes esa información. Siempre teniendo en cuenta y mucho, mucho, mucho cuidado con la confidencialidad. Contarle a un profe que en este grupo está pasando algo no significa gritarlo a los cuatro vientos en el pasillo ni estar exponiendo la privacidad de los chicos, ¿sí? Uno de los primeros puntos que nosotros mantenemos respecto a la resolución de situaciones de bullying es mantener la privacidad y la confidencialidad de los chicos. Primero porque son menores, segundo porque son personas en sufrimiento. Si yo los expongo, lo que voy a lograr es que no vuelvan a hablar conmigo sobre este tema. Y entonces el bullying, que es propio de las sombras, como decía alguien hoy en uno de los comentarios, se refuerza más todavía y se esconde más todavía, ¿sí? Y es muy importante que nosotros trabajemos para evitar que esto vuelva a suceder. ¿Sí? Esto del hacer el análisis de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? ¿Cómo lo favorecí? ¿O cómo puedo proteger para que esto no vuelva a pasar? Es súper importante. Y aquí sí las contraindicaciones, que por ahí son las más abarcativas, y esto es en toda institución, en todo ámbito, y casi como para cualquier problema, ¿sí? Esto de abrir la temática de forma grupal, nunca, ¿sí? Siempre tratar de buscar, de hablar con los chicos en privado, ¿sí? El abrir la puerta del aula y decir, ¿cómo es eso de que a fulano de tal le están diciendo tal cosa? Es lo peor que podemos hacer, ¿sí? Sobre todo, nunca en presencia del hostigado, ¿sí? Porque en esto que decíamos hoy de las percepciones de poder diferente, si yo los expongo a los chicos, y por este motivo también desalentamos la mediación en el bullying, si yo los expongo, lo que hago es que el hostigado se sienta cada vez menos y el hostigador se sienta cada vez más fuerte. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en eso, de no exponer a nivel grupal y de no favorecer nunca utilizar la mediación como un modo de resolución de una situación de bullying, ¿sí? En otras oportunidades la puedo usar, pero para el bullying no. Que no queden impunes las conductas, ¿sí? Esto que decimos, no se puede en este aula dejar de lado a ningún compañero, esto no puede quedar impune si yo lo veo y si los chicos ven que yo lo vi, ¿sí? Y esto de cuestionar o descalificar las medidas que los chicos han tomado para sobrellevar esto. Si el hostigado se escondió en el baño durante los recreos porque no puede soportar el hostigamiento de sus compañeros, es importante que yo no le diga, no hagas esa pavada de meterte en el baño. ¿Sí? Tengamos siempre en cuenta esto que hablábamos hoy, de poder ser empáticos, de poder darles el lugar a que se expresen. Yo siempre digo esto de ser una gran oreja con dos manos contenedoras, pero cerrar la boca lo máximo posible para no emitir juicios que hagan que los chicos se vuelvan para atrás o se empiecen a guardar más las cosas, ¿sí? Sino poder habilitar siempre el diálogo. Perdón, estoy viendo links ahí, no entró nada, ¿no?
Parece No, no, buenísimo. no, no. Bien, Listo. como para ir cerrando. No, ahí es como para el ir- link de la asistencia, perdón. Para que Perfecto, completen no, la no hay asistencia porque problema. algunos estaban preguntando, así que... Es Buenísimo, el link de la buenísimo. y es el link de la asistencia y les dejamos por si quieren participar de la charla de mañana, del protocolo de educación emocional. Bien, un poco para ir cerrando todo lo que estuvimos hablando, vieron que estuvimos hablando del clima, de la comunicación, de las pautas de convivencia que serían las normas, estuvimos hablando de las emociones. ¿Qué podemos ver nosotros? Que frente a una situación de bullying hay múltiples factores de riesgo. Puede ser una gestión cuando es disfuncional, una gestión más autoritaria, puede ser cuando nosotros no hablamos de las emociones, cuando hay climas tóxicos, cuando hay fallas en la comunicación. Pero también entendemos que hay factores de protección que es justamente poder hablar de las emociones, orientarnos a los buenos tratos, orientar una gestión adecuada en donde se pueda hablar del conflicto, donde el conflicto no se tape, el conflicto se enfrente, donde estemos capacitados en cómo poner normas claras. Esas son las formas de proteger, esas son las formas de poder prevenir. Y ahí es donde nuevamente quiero volver a la metáfora. Quiero volver a la metáfora. Pensemos entre todos nosotros. ¿Qué? A ver, ¿hubiésemos podido impedir que el iceberg se cruce? No. Esto es como cuando nosotros nos dice, bueno, pero por ahí el chico viene sin comer y yo no le puedo hablar. Nosotros lo súper entendemos, pero siempre se puede hacer algo. Siempre podemos hacer algo desde nuestro lugar, desde la forma en que comunicamos. Y eso se llama prevención, ¿sí? Si yo hubiese puesto quizás más botes, si yo hubiese pensado lo que podía pasar, si yo hubiese pensado lo que yo podía hacer desde mi lugar, quizás no hubiese habido tantos lastimados. Y esto es un poco lo que hoy estamos haciendo acá, todos reunidos, y por eso les quiero agradecer a UNL que nos ha invitado. Estamos siendo un factor de protección, porque cuando nosotros nos formamos y estamos presentes y buscamos soluciones, nos convertimos en un factor de protección. Así que bueno, agradecerles por estar acá y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Gisela, Agustina. Creo que, bueno, ha sido un tiempo intenso y, bueno, por la participación que hemos tenido, sostenida, creo que ha sido de interés. Así que, bueno, agradecerles a todos y, bueno, decirles que, bueno, había algunas consultas ahí, que este ciclo continúa y que, bueno, luego preguntaban por la certificación, se va a dar una certificación por la asistencia a todas las charlas del ciclo, y bueno, seguramente con Gisela, con Agustina, con todo su equipo, en algún otro momento podremos organizar alguna otra iniciativa. Así que bueno, muchas gracias y todo lo mejor para ustedes en este tiempo tan difícil. Que anden bien. Bueno, yo por las dudas antes les pregunto si nos quieren hacer una pregunta o no tenemos ningún problema en responder dudas antes de retirarnos. Bueno, y gracias por todos los comentarios mientras tanto. Sí. La verdad que muchas gracias. Muy activos en el chat, así que bueno, es lindo cuando hay estas instancias. Y seguramente hay una chica que levantó la mano. Sí, María del Carmen. Ahí, María del Carmen. Está apagado el micrófono, a ver si se lo puedo... Si puede... Si no, si puede escribir en el chat. No alcanzo a ver si... Ahí está. Ahí nomás. No, quería agradecer mucho y esto es muy aplicable para el curso, digamos, y también como madre. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, María del Carmen. Gracias, María del Carmen. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Nos pasa eso, ¿no? Que extrañamos la presencialidad porque siempre el intercambio es distinto. Entonces que el chat esté activo para nosotros es un mimo hermoso. Bueno, y todo lo que están poniendo.
Pero bueno, también esta instancia de la virtualidad nos permite, digamos, llegar con estas charlas a, como ustedes habrán visto, docentes de instituciones de distintos lugares de la provincia, muchas muy distantes, y bueno, había sido una preocupación cuando se pensaron una serie de charlas desde la universidad, bueno, cómo facilitar la llegada de los equipos docentes, que cuesta combinar muchas veces agendas, la dedicación de los docentes para llegar, así que bueno, la verdad que la virtualidad también nos ha reinventado en ese sentido, bueno, con otras características a poder llegar con este tipo de propuestas. Sí, tal y cual, es cierto lo que decís. Bueno, realmente les agradecemos los comentarios. Muchas gracias. Muy positivos. Porque bueno, nosotros queremos llegar y queremos que esto realmente sea una herramienta clara, fácil de aplicar, desde lo cotidiano. Los invito a que nos sigan a nuestra página ahí en el chat, en nuestro Instagram Hablemos de Bullying. Ahí nosotros todo el tiempo estamos subiendo pautas tanto para las familias, para las escuelas, estamos subiendo información útil, así que bueno, los invitamos a que nos sigan. Bueno, muchas gracias entonces nuevamente y los esperamos en el próximo encuentro. Gracias, Agustín y Gisela, nuevamente. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Adiós.